Bienvenidos hoy 30 de abril del año 2013 a Informa TV. Hoy veremos que en el Distrito Federal brindarán atención integral a niñas y niños. Además, en otras noticias veremos que médicos serán procesados por violación de derechos humanos. En otros asuntos, realizan estudiantes maratón de derechos humanos en Querétaro. Además, le informaré que redes informáticas de México se encuentran sin protección. En otras noticias veremos que visita Costa Rica embajador francés para los derechos humanos. Esto y más es lo que veremos en unos instantes. Además, recuerde que hoy tendremos nuestra cápsula de los derechos humanos en la web. Esto y más es lo que veremos en unos instantes. Quédese con nosotros. Hoy 30 de abril, según la UNESCO, este organismo de Naciones Unidas, se celebra el Día Internacional del Jazz. Además, en nuestro país, en México, hoy estamos celebrando el Día de la Niñez. Con esto damos inicio a nuestra información nacional. A partir de este lunes, los niños y niñas de 0 a 6 años recibirán del Gobierno del Distrito Federal atención en salud, nutrición, educación, protección y cuidado en condiciones de igualdad y justicia social. Por su parte, Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno, anunció que desde este lunes se publicó en la Gaceta Oficial la nueva Ley de Atención Integral para el Desarrollo de las Niñas y los Niños en su primera infancia, la cual fue aprobada la semana pasada en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Indicó que con esta nueva norma, que en un principio beneficiaría a más de 880,000 niñas y niños, se reforzarán los trabajos de cuidado. Agregó que los menores podrán recibir una cartilla con datos personales y los servicios a los cuales tendrán derecho, principalmente de las Secretarías de Salud y de Desarrollo Social. En días pasados se llevó a cabo la presentación del Índice de los Derechos de la Niñez Mexicana 2012, el cual mide el grado de cumplimiento de los derechos de las niñas y los niños del 1 al 10. El índice realizado por la Alianza por el Derecho de las Niñas y Niños y Adolescentes en México señala que en el promedio general nuestro país, la República Mexicana, obtuvo un 5. En violencia, la calificación es de 5.9, el índice de supervivencia es de 5.2, en pobreza y bienestar social 5.1, en salud y alimentación 4.4 y en educación 4.1. Esto último, según el índice, se debe a la nula cobertura de servicios públicos en cuanto a la educación preescolar. Cabe destacar que durante la exposición que se realizó en las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, fue Nacheli Ramírez Hernández, consejera del organismo, quien señaló que casi 13 millones de niñas y niños tienen entre 0 y 5 años de edad en México y resaltó que de acuerdo con este estudio presentado el índice, se mueren cerca de 85 niñas o niños al día, esto por causas que pueden ser previsibles. La Comisión de Derechos Humanos de Morelos dio a conocer diversas actividades que realizó en el municipio de Yecapixtla. Por una parte, capacitó a las autoridades con el taller Sensibilización a Servidores Públicos, esto con el objetivo de concienciar sobre la importancia del respeto a los derechos humanos en todos los sectores, generando así una cultura de paz y legalidad entre las y los compañeros y en atención a la ciudadanía. Además, visitó escuelas donde impartió pláticas sobre violencia escolar y derechos humanos, educación sexual y reproductiva, con el fin de poder difundir el conocimiento y reconocimiento del derecho de las niñas y los niños y adolescentes a poder recibir una educación libre de violencia, así como la responsabilidad que tienen las y los profesores, al igual que los padres de familia. El día de ayer, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal realizó en sus instalaciones el foro Derechos Humanos Laborales y Cambio de Paradigmas,
en el que se analizó el acceso efectivo a la justicia laboral, la reforma laboral, la democracia sindical y el derecho a un empleo decente. En la inauguración de este foro participaron el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Luis González Plasencia, el magistrado presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, Álvaro Castro Estrada, y el presidente de la Comisión de Asuntos Laborales y Previsión Social de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Jorge Gaviño Ambriz. El ombudsman mexiquense Marco Antonio Morales Gómez dio a conocer que en la Defensoría de Habitantes, a la cual es titular, se trabaja activamente para poder formar mediadores que resuelvan conflictos con eficacia, propiciando el diálogo y los acuerdos a partir de la propuesta de solución de las o los involucrados. Afirmó que estos mediadores deben ser personas con una habilidad para promover el diálogo y la conciliación entre las partes, a fin de lograr la solución de un conflicto no grave. Adjunto a esto, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México agregó que el mediador debe tener gran conocimiento social y sobre todo inclinación y vocación para la resolución de conflictos, ya que dijo su labor es atender inconformidades entre la autoridad y el ciudadano en situaciones por supuesto no graves y que no trasciendan la integridad física o psicológica de la persona. El tercer visitador de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, José Antonio Guevara Bermúdez, se pronunció porque las Fuerzas Armadas del país dejen de realizar tareas de seguridad pública y realicen sus tareas encomendadas en nuestra Constitución. Así lo señaló al participar en el panel México en Paz del Foro de Consulta Ciudadana del Distrito Federal para la formulación del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Además, el defensor de derechos humanos aseveró que en franca violación a la Constitución, el pasado gobierno federal involucró al ejército en tareas que no le corresponde. También consideró que el país debe contar con un diagnóstico y un programa actualizado de la situación de los derechos humanos en general y a partir de estos establecer los objetivos, estrategias y líneas de acción que garanticen los derechos de todas las personas que habitan o transitan por nuestro país. El primer cuatrimestre de este año, la Comisión de Derechos Humanos de Puebla ha logrado capacitar a más de 41,000 niñas y niños sobre sus derechos y responsabilidades, tal forma que a través de pláticas, conferencias, talleres de material didáctico y de la distribución de la cartilla de derechos y deberes de las niñas y los niños, se han difundido temas como la cultura de la legalidad, los derechos humanos y violencia escolar, el derecho a la educación y los derechos de la niñez indígena. Cabe señalar que la labor preventiva ha contemplado a todos los niveles de educación básica, es decir, 19,555 alumnos y alumnas de secundaria, 18,791 de primaria, así como a 2,657 niñas y niñas de preescolar. En el marco del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, el cual se celebró este pasado 28 de abril, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal aprovechó para hacer un llamado para garantizar un programa de empleo y capacitación como una política de gobierno amplia, integral e interinstitucional que busque garantizar el acceso a un trabajo libremente elegido o aceptado en condiciones laborales accesibles, justas, seguras y saludables, en igualdad de oportunidades con las demás personas. En esta fecha, el organismo Derecho Humanista recordó a las autoridades competentes su obligación de respetar y garantizar los derechos al trabajo y los derechos humanos laborales de las personas con discapacidad, así como la de prevenir enfermedades que pudieran devenir en efectos negativos no solo para las personas trabajadoras con algún tipo de discapacidad y sus familias, sino también de la sociedad en su conjunto.
En cumplimiento a una recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, la Secretaría de Seguridad de Jalisco, por supuesto, iniciará procedimientos administrativos a los médicos David Salvador Medina Camarena y Miguel Ángel Lozano Acosta, quienes violaron el derecho a la protección de la salud por negligencia, imprudencia en observancia de reglamentos de una mujer embarazada. Cabe señalar que los hechos que motivaron esta recomendación ocurrieron en abril del año pasado, cuando un hombre presentó queja a favor de su esposa en contra del personal del área de urgencias del Hospital Materno Infantil Esperanza López Mateos por considerar que incurrieron en diversas irregularidades presumiblemente violatorias de derechos humanos y que derivaron en la muerte de su bebé. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Querétaro y la Presidencia Municipal de Huimilpan iniciaron hace unos cuantos días el Maratón de los Derechos Humanos y por una convivencia pacífica, en el cual están participando más de 2,000 alumnos de una secundaria técnica y 15 telesecundarias. Con el respaldo de la legislatura, este maratón trabaja en difundir las garantías individuales y las responsabilidades de manera que se conjuguen estos elementos para una mejor convivencia social. Cabe señalar que el objetivo de este maratón es involucrar a las y los jóvenes, ya que se les hace conciencia sobre sus garantías, como el derecho a una vida digna, a educación y a un trato respetuoso. Derivado de la riña que se presentó a la madrugada de este sábado en el penal Pila del estado de San Luis Potosí, la cual dejó un saldo de 11 muertos y 65 heridos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de la entidad emitió una medida cautelar, la cual está dirigida a la Dirección de Prevención y Readaptación Social para que garantice tanto la integridad física como la salud e inclusive hasta la vida de los internos de la penitenciaría de esta región. Por su parte, el presidente del organismo de derecho humanista, Jorge Vega Arroyo, dijo que se están registrando las quejas de los internos por las circunstancias que originaron esta situación de inseguridad, donde internos de un dormitorio integraron a otro dormitorio para poder matar y lesionar a otros internos. Por lo que dijo, se va a investigar a los custodios que tuvieron que estar vigilando en ese momento, es decir, también se determinará si hubo algún tipo de omisión. Y bien, de esta forma hemos terminado con nuestra información a nivel nacional. Es momento de ir a nuestra cápsula de derechos humanos en la web a cargo de mi compañero Aldo Núñez, quien hoy nos hablará sobre discapacidad. Bienvenidos y bienvenidas a Derechos Humanos en la Web. El día de hoy les presentaré una cápsula que estoy seguro les servirá para ayudar en la promoción y enseñanza de los derechos humanos. En especial, si queremos dar a conocer los derechos de salud y asistencia social fundamentales para la inclusión de las personas con discapacidad. Me refiero a una de las cápsulas de la serie Tu Derecho a Saber, una producción de DHNet que fortalece la comprensión de nuestros derechos. Esta vez te invito a mirar este spot denominado Salud y Asistencia Social para Personas con Discapacidad, para luego comentarlo a través de las redes sociales. Vamos a verlo. Tienes derecho a saber que la salud y la asistencia social son fundamentales para la inclusión de las personas con discapacidad a una vida digna y productiva. Por ello, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad señala que tienen derecho a la rehabilitación y habilitación sin discriminación, a ser incorporados de manera gratuita al Seguro Popular, a la orientación, educación y rehabilitación sexual y reproductiva, y derecho a un trato especializado en centros de salud y asistencia social, participando en programas municipales, estatales y federales. Ahora que ya lo sabes,
Infórmate, acude a la Secretaría de Salud y pregunta por los programas de asistencia social de tu localidad. Recuerda que al hacer valer tus derechos, estás contribuyendo a una sociedad más justa y con igualdad de oportunidades. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Chihuahua. En el artículo 25 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, se reconoce que estas personas tienen derecho a gozar del más alto nivel de salud sin discriminación por motivos de discapacidad, así como el acceso a servicios que incluyan la rehabilitación relacionada a la salud. El objetivo de promover este mensaje es alcanzar un mundo inclusivo en el que todas y todos podamos vivir una vida de salud, comodidad y dignidad. Por ello, les invito a que reproduzcan este video y lo propaguen por toda la red de internet. Para crear una red en favor de los derechos humanos, tuitea el hashtag discapacidad y menciona @informatv_dhnet. Regresamos contigo al estudio, Lía. Muchas gracias, Aldo. Ahora es momento de que ustedes y nosotros conozcamos lo más importante en materia de derechos humanos a nivel Iberoamérica. México se encuentra entre los países menos preparados y con pocos avances en materia de ciberseguridad, por lo que la mayoría de sus instituciones públicas y privadas son altamente vulnerables a sufrir ataques en línea. Así lo señaló un informe de Think Tank Agenda de Seguridad y Defensa, SDA. Cabe señalar que esta agenda de Think Tank, con base en Bruselas, publicó este año un informe que analiza 23 países desarrollados y en desarrollo de todo el mundo, incluido aquí México, al que ubicó entre los peor preparados en la defensa de sus sistemas informáticos, muy por debajo de Brasil e India. Por otra parte, cabe destacar que Israel, Suecia y Finlandia son las naciones, según este estudio, con la mejor protección ante un potencial ataque, mientras que 8 más, entre ellas Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y Alemania, son las que más invirtieron en los últimos años para encarar las amenazas cibernéticas. El embajador de Francia para los Derechos Humanos, Francois Simeray, visita desde este domingo Costa Rica, esto como parte de una gira regional para fortalecer los lazos con América Latina. Por una parte, la Embajada de Francia en Costa Rica señaló que la estadía de Simeray permitirá saludar la acción costarricense en materia de derechos humanos. Cabe señalar que esta persona se reunirá con autoridades públicas del país, así como con representantes de organismos y de organizaciones no gubernamentales que trabajan en la defensa de los derechos humanos. Además, ofrecerá una conferencia abierta sobre la política francesa en derechos humanos en la Universidad para la Paz, ubicada en la provincia de San José. Cabe señalar que Simeray concluirá en Costa Rica la gira que comenzó el pasado 21 de abril por diferentes países de América Latina, entre los cuales figuran Guatemala, El Salvador y Honduras. Human Rights Watch instó este lunes al presidente de Estados Unidos de Norteamérica, Barack Obama, a que presione a su homólogo Enrique Peña Nieto, esto durante su visita a México, para que revise su estrategia de seguridad con el fin de compaginarla con el respeto a los derechos humanos. En una carta enviada a Obama, el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, pidió a Obama una clara señal de respaldo a los derechos humanos en México durante su visita, que será este próximo jueves, para reunirse con Enrique Peña Nieto. Una misión de la Unión Europea expresó este lunes su preocupación por la violencia e impunidad que persiste en el Bajo Aguán en el Caribe de Honduras, donde en los últimos 4 años han muerto cerca de un centenar de personas en conflictos relacionados con las tierras. En rueda de prensa, el embajador de Alemania de Tegucigalpa, Johann Stromer,
señaló que la misión no va a hacer recomendaciones. No obstante, le va a preguntar al gobierno por qué tanta impunidad y violencia en el Bajo Aguán. Cabe señalar que hasta el momento los miembros de la Unión Europea ya se han reunido con organizaciones de campesinos, propietarios de fincas, agrupaciones civiles y autoridades para poder conocer lo que sucede en materia de derechos humanos. Y bien, de esta forma damos una pausa para conocer más adelante lo que sucede a nivel internacional. Es momento de que conozcamos lo más importante a nivel internacional. Dos congresistas de Estados Unidos de Norteamérica presentaron el pasado jueves una iniciativa para que el gobierno imponga una serie de sanciones, incluyéndose la negación de visas, contra funcionarios de países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, conocida como ALBA, quienes estén implicados en graves abusos de los derechos humanos. La lista de sanciones incluiría la negación de visas de entrada a Estados Unidos, la congelación de sus bienes y una prohibición para realizar transacciones financieras en ese país. Cabe señalar que la ALBA es un proyecto de integración regional impulsado por Cuba y Venezuela en el año 2004, al que se sumaron Bolivia, Ecuador, Nicaragua, San Vicente y las Granadinas, Dominica y Antigua y Barbuda. El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, hizo este lunes un nuevo llamado a las autoridades sirias para que autoricen a un equipo de expertos de Naciones Unidas a que investiguen en el terreno, sin plazos y sin condiciones, el uso de armas químicas en el conflicto sirio. Cabe recordar que fue la semana pasada cuando Estados Unidos denunció por primera vez que el régimen sirio probablemente utilizó armas químicas contra los rebeldes, aunque destacó que sus informaciones no eran suficientemente como para tener la certeza absoluta. Por su parte, el primer ministro británico David Cameron habló de pruebas limitadas pero crecientes de esa utilización. Continuando con este mismo organismo de Naciones Unidas, el secretario general Ban Ki-moon condenó el atentado terrorista que sucedió ayer lunes en Damasco contra el primer ministro de Siria, Wael al-Galaki, quien resultó, por supuestamente, para nuestro favor, ileso. Mediante un comunicado, el titular de la ONU también lamentó la muerte de casi una decena de personas en ese ataque y condenó de manera consistente todos los actos de terrorismo y considera injustificable las acciones contra individuos y objetivos civiles. Asimismo, el secretario reiteró su preocupación ante la continua escalada de la violencia en Siria, con su secuela de muerte, heridos y detenidos, incluido el reciente secuestro de dos prominentes religiosos en el norte de ese país. En otros asuntos, le informo que ante la evolución de la concentración de CO2 en la atmósfera, que está al borde de pasar el umbral simbólico de los 400 partes por millón, la responsable de Naciones Unidas para el Clima, Christiana Figueres, expresó este lunes su inquietud y llamó a hacer acciones urgentes. Figueres hizo estas declaraciones ante las delegaciones de más de 190 países reunidas en Bonn, Alemania, para preparar la ronda de negociaciones anual para luchar contra el cambio climático que se celebrará a fines de este año allá en Varsovia. Según el Observatorio Mauna Loa de Hawái, que depende de la Agencia Estadounidense de Océanos y Atmósfera, este pasado 25 de abril la concentración de CO2 en nuestro planeta alcanzó ya los 399.72 partes por millón. El ministro de Relaciones Exteriores de Noruega, Espen Barth Eide,
señaló este viernes la necesidad de incluir la supervisión de derechos humanos dentro de las competencias de todas las misiones de Naciones Unidas en el mundo. El jefe de la diplomacia noruega subrayó la determinación de su país en cuanto al apoyo a las Naciones Unidas y a las partes en el conflicto del Sahara Occidental en cuanto al monitoreo de la situación de los derechos humanos. Además, el diplomático noruego insistió en que las partes en conflicto deben cooperar con la comunidad internacional para encontrar y aplicar normas creíbles e independientes para garantizar así el pleno respeto de los derechos humanos allá en el Sahara Occidental. Después de Canadá y Suiza, los adolescentes en España presentan la tasa más alta de consumo de cannabis en países ricos. Así lo ha señalado el último informe Bienestar Infantil en los Países Ricos, elaborado por UNICEF, el cual examina algunas conductas de riesgo en los jóvenes de las 29 economías más avanzadas del mundo, como el consumo de tabaco, alcohol o cannabis. En este último aspecto, los adolescentes en España salen peor parados al situarse en el tercer puesto en cuanto a consumo de cannabis, por detrás de Canadá y Suiza y justo por delante de Francia y Estados Unidos. Durante la noche de este domingo, unos vándalos plasmaron grafitis en el edificio de la Dirección de Derechos Humanos en la ciudad argentina de Las Heras, con frases que ofenden la memoria de hechos tan crudos en la historia argentina como la última dictadura militar. El edificio, ubicado en la calle San Miguel, número 1400 de Las Heras, amaneció pintado con los ofensivos grafitis, con frases como derechos humanos para los humanos derechos y chorras de la plaza, el pueblo la rechaza. Esto en clara referencia a las madres y abuelas de la Plaza de Mayo. Cabe señalar que fuentes policiales indicaron que por el momento no existen detenidos ni sospechosos, pero se inició ya una investigación para dar con los presuntos responsables. Y bien, de esta forma damos por terminado nuestro noticiero Derecho Humanista. Yo soy Lía Montañez y mis compañeros y yo le agradecemos que nos hayan acompañado un día más. Le recuerdo que nos puede visitar nuestra página de Facebook, nos encuentra ahí como InformaTV, o nos puede seguir a través de Twitter como @InformaTV_DHNet. Nos vemos mañana.